¿Qué tal? Buenos días. Comenzamos hasta ahora Telenoticias Parlamento. En los próximos 30 minutos vamos a hacer un repaso completo de la actividad política de las islas. Una semana en la que el Tribunal Supremo ha fallado a favor de las prospecciones petrolíferas en Canarias, en la que siguen las reacciones a la privatización de AENA y en la que hemos sabido que los trabajadores canarios son los peor pagados de todo el país. Nuestro tiempo de entrevista lo vamos a compartir hoy con el diputado del Grupo Parlamentario Popular, Felipe Afonso El Jaber. Les adelantamos ya nuestro sumario. 19.000 afiliaciones más a la seguridad social en el último año. Según la consejera de Empleo, es el mejor ejemplo de que se empieza a crear puestos de trabajo y a salir de la crisis. El turismo, la construcción y el comercio contribuyen a esa generación de empleo. La Agencia Tributaria Canaria podría ser una realidad en poco tiempo. Esta semana la Comisión de Economía y Hacienda le ha dado el visto bueno al dictamen del proyecto con los únicos votos en contra del Partido Popular. El texto continúa su andadura en la Cámara. Nueva exposición en el Parlamento de Canarias. Los fotógrafos del colectivo Unlimited han querido mostrar al mundo a través de sus cámaras su visión de la crisis económica. El resultado de su trabajo es esta colección de imágenes que ya se puede visitar en la sala de exposiciones del Parlamento. La actividad parlamentaria de esta semana comenzaba con la respuesta del consejero de Medio Ambiente, Domingo Berriel, sobre una sentencia del Tribunal Supremo que anula el plan de ordenación de los recursos naturales de Jandía en Fuerteventura. Berriel ha dicho que esa sentencia no perjudica a los entornos naturales. Muy al contrario, señala que va a contribuir a aumentar la protección de Jandía y de todas las zonas que se vean afectadas por la nulidad de sus planes de ordenación. Lo que ocurrirá a partir de ahora, según el consejero, es que existirán más restricciones en los entornos protegidos. Lo que viene es a darle la razón a la comunidad autónoma en cuanto a su tesis de que los planes de ordenación de los recursos naturales, los POR, se hacen a nivel insular y no es necesario hacer uno a uno para cada espacio natural. Si desaparece el planeamiento que ordena los espacios naturales, lo que sucede es que tienen la máxima protección todo el espacio. Y parece que comienzan a llegar cifras positivas en lo que se refiere al empleo. En el último año, fíjense, se han registrado en las islas 21.000 nuevos contratos y un 11% de ellos son de carácter indefinido. La consejera del área, Francisca Luengo, ha dicho en comisión parlamentaria que son datos esperanzadores, aunque ha añadido que hay que seguir trabajando duro porque todavía hay muchos canarios que lo están pasando realmente mal. El turismo sigue tirando de la economía en Canarias. Fruto de su buena marcha, un 13% más de visitantes en los primeros 5 meses del año, se han generado puestos de trabajo directos y también en sectores vinculados a este, como la construcción o el comercio. Sin embargo, para el Grupo Mixto y para los socialistas, esa tendencia debería notarse más en el empleo. Un problema estructural, un problema de diseño económico, un problema de reglas del juego que hace que la riqueza en Canarias no se distribuya. El sector turístico, pues está bien o está mal el número de empleos que este grupo tiene la percepción que podía ser un esfuerzo mucho mayor que el que está haciendo a la hora de las contrataciones. Los nacionalistas sugieren la creación de un instituto de crédito canario para mejorar la economía. Que tome la idea de otras comunidades autónomas de un ICO autonómico, de un instituto de crédito oficial canario, como tiene la comunidad autónoma catalana, y que le va muy bien para poder desarrollar algunas de las medidas e incidir en el mercado laboral directamente. Y desde el Grupo Popular se sugieren primas a la contratación. Me preocupa mucho el que el dinero a las entidades que colaboran tanto en orientación como en colocación, y cuando hemos comprobado que los servicios públicos de empleo, todos, incluido el SEPE, tienen unos índices de colocación nefastos, pues que lo que se haga sea primar. Para la consejera, tanto las contrataciones como las afiliaciones a la seguridad social son síntoma de la tendencia positiva de la economía, a pesar de que aún falta mucho, ha dicho, para salir de la crisis. La evolución interanual sí registró un aumento en el mes de mayo, en 19.900 afiliados a la seguridad social. Y este es el dato más certero y más claro. Es decir, en el año hay 19.900 personas más trabajando y eso es un dato indubitado. Luengo aboga por mejorar la formación en sectores como las energías renovables y la industria. Y a la Comisión de Presupuestos ha llegado esta semana el proyecto de ley sobre la creación de una agencia tributaria canaria. Esta iniciativa, promovida por el gobierno de Paulino Rivero, pretende perseguir el fraude fiscal y hacer aflorar la economía sumergida.
El dictamen de la Comisión sobre el proyecto de ley es el paso previo al debate y votación definitiva ante el Pleno de la Cámara Autonómica. El Grupo Mixto se posicionó a favor de la creación de la Agencia Tributaria Canaria y presentó 14 enmiendas al proyecto. Nos parece realmente importante la incorporación a los órganos rectores y directores de la Agencia Tributaria Canaria, de los ayuntamientos de Canarias y de las corporaciones insulares, por varias razones. Primero, porque forman parte de la estructura institucional y además porque son cotitulares de la mitad de los impuestos que recaudará esta agencia. El Grupo Nacionalista se posicionó frente a las enmiendas planteadas por el Grupo Mixto y rechazó la posibilidad de que el futuro director de la agencia tributaria sea elegido por el Parlamento. No es un organismo autónomo que pertenece a la estructura de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y, por lo tanto, su dirección política y administrativa corresponde al Ejecutivo y este es el que tiene que responder integralmente ante el Parlamento sobre las responsabilidades, en este caso también sobre las responsabilidades de la agencia tributaria. El Grupo Socialista se mostró partidario de la creación de la agencia en los términos ya expresados por el Gobierno en el texto legal. Este modelo es el que mejor se adapta a lo que se persigue con la agencia, a los objetivos que se persiguen con la agencia. Por lo tanto, nuestro apoyo va a ser absolutamente favorable al texto de la ley. El Grupo Popular no presentó enmiendas y avanzó su voto en contra en el dictamen de la Comisión. Yo lamento tremendamente que en estos momentos difíciles, que en estos momentos en los que todos debemos intentar reducir el gasto, ustedes hayan querido tirar por el camino del medio en perjuicio del bolsillo de todos los contribuyentes y crear una maquinaria que es completamente innecesaria. Con el voto en contra del Grupo Popular, la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda aprobó un dictamen favorable al proyecto de ley para la creación de la Agencia Tributaria Canaria. Hablamos ahora del sector primario. El POSEI es, como saben, el programa de la Unión Europea que establece las medidas específicas para garantizar el abastecimiento de productos de primera necesidad y apoyar la producción agrícola local en las regiones ultraperiféricas. Pues bien, la Comisión de Agricultura ha abordado esta semana la aplicación de este programa en Canarias durante los últimos años. Los programas de opciones específicas por la lejanía y la insularidad de la Unión Europea buscan fomentar la agricultura y la ganadería local de las regiones ultraperiféricas como Canarias y mejorar su abastecimiento en productos agrícolas. Los grupos socialista y nacionalista canario defienden una posición común para todo el sector primario canario y reconocen las dificultades que atraviesan las explotaciones agrícolas y ganaderas del archipiélago. Tenemos un problema grave en el sector primario en Canarias. A mí no me gustaría, porque tengo varios argumentos para rebatir cuestiones que se han hablado, porque siempre sale a reducir el enfrentamiento entre sectores, cuando lo que tenemos que hacer es trabajar unidos por la defensa del conjunto de los subsectores. Se intenta otra vez, una vez más, tocar este asunto y de pasada tocar diferentes connotaciones, diferentes debates que se han producido en los últimos tiempos, no siempre buscando lo mejor para el sector primario, muchas veces buscando más la confrontación. No solo la confrontación entre sectores, sino incluso intentando llegar a la confrontación entre territorios. El Grupo Popular planteó objeciones a la distribución de los fondos del POSEI entre los productores de ganado caprino y los del sector platanero. ¿Cómo llama usted a que haya más de 300 explotaciones de plataneros que dicen que por cada fanegada tienen 100.000 kilos de plátano? Cuando usted sabe que por fanegada se consiguen a todo meter 45.000 kilos. Eso es como si yo le digo que tengo una cabra que produce 50 litros de leche. Hay una resolución mía de diciembre del año 2013 en la que se están reforzando los controles y esas personas que usted dice que han cobrado eso tienen iniciado un expediente de reintegro y lo van a reintegrar, el dinero indebido que han cobrado. El viceconsejero aclaró que el límite de las ayudas que se convocan con cargo al POSEI es siempre determinado por la Unión Europea. Y esta semana también se ha celebrado la Comisión de Control a esta casa, Radio Televisión Canaria, como órgano dependiente del Parlamento, los procedimientos de contratación para la producción de programas y el apoyo al sector audiovisual canario han sido algunas de las cuestiones que se han puesto sobre la mesa. A debate la contratación de contenidos por parte de Radio Televisión Canaria. De un lado, los grupos que apoyan al Gobierno con una defensa clara de la legalidad de esos contratos, tal y como se extrae del auto del Tribunal de Cuentas, que no ha encontrado irregularidades.
sería recomendable que el Grupo Audiovisual Radio Televisión Canaria estableciera las medidas oportunas para garantizar una publicidad adecuada a la gestión de su contratación a través de los medios adecuados para ello y sin transgredir los principios de publicidad y transparencia. Y ese auto dice claramente: los hechos objetos de estas diligencias preliminares no revisten los caracteres de alcance y, por lo tanto, se acuerda declarar el archivo de las presentes diligencias preliminares al no existir supuesto alguno de responsabilidad contable. Eso es lo que dice el Tribunal de Cuentas. De otro lado, la oposición, el Partido Popular, que ha puesto en duda las informaciones facilitadas por el director del ente y su forma de proceder. Le preguntábamos en esta comisión de control cómo se gestionan los contratos con las productoras y los llamados programas de entretenimiento o retransmisiones especiales. Programas en los que también se les va una buena parte del presupuesto de la Radiotelevisión Canaria. Y como entonces no supo o no quiso responderle, le dije que solicitaríamos por escrito que nos facilitara cierta información relativa a ciertas producciones. La intervención del director del ente público se vio interrumpida por discrepancias de la portavoz popular. Auto del Tribunal de Cuentas del 26 de mayo del 2014, por el que, una vez visto lo expuesto por el Ministerio Fiscal el 22 de mayo de 2014, declarando el archivo de las diligencias preliminares al no existir supuesto alguno de responsabilidad contable. Responsabilidad contable sobre los contratos a los que se ha referido la señora Montelongo que ya han sido fiscalizados. Insisto. Llamo al orden que estamos en un debate y está interviniendo la persona que tiene el turno en estos momentos. No se preocupe, señora Águeda Montelongo, que no le voy a pasar factura sobre lo que usted ha dicho. Que no voy a pedir su cese, ni su dimisión, ni siquiera su perdón, señora Montelongo. Primero, porque no soy quien. Y segundo, porque simplemente no quiero nada de quien no espero nada. Gracias, presidenta. Durante el debate, la presidenta de la comisión tuvo que leer hasta 3 artículos del reglamento de la Cámara para aclarar que en todo caso es la presidencia quien decide cuándo otorgar el uso de la palabra a sus señorías. Y la sala de exposiciones del Parlamento de Canarias alberga la muestra Crisis. Se trata de una selección de imágenes tomadas por los fotógrafos del colectivo Unlimited con el objetivo de mostrar su visión sobre la crisis económica y sus consecuencias. El presidente de la Cámara, Antonio Castro Cordobés, fue el encargado de inaugurar la muestra. Los fotógrafos del colectivo Unlimited han querido mostrar al mundo a través de sus cámaras su visión de la crisis económica. El resultado de su trabajo es esta colección de imágenes que ya se puede visitar en la sala de exposiciones del Parlamento de Canarias. Tenemos 6 fotos por cada uno de los autores, son 8 autores en total. Cada uno de los autores observa la crisis desde su punto de vista, pero en realidad la exposición tiene una sola forma de ver la crisis. El presidente del Parlamento ha sido el encargado de inaugurar la exposición. Antonio Castro destacó la calidad de la muestra y su propósito de denuncia y aliento para superar las consecuencias de la crisis. Las atractivas instantáneas que, al margen de la oportunidad y la inspiración, nos sugieren una reflexión sobre la situación de las víctimas de la depresión, sobre sus efectos en los sectores más difíciles y sobre la necesidad solidaria de atención prioritaria que exigen desde su drama y su silencio. La muestra estará expuesta en el Parlamento de Canarias hasta el próximo 15 de julio. En el Parlamento, la Fundación Cultural Canaria de Ingeniería y Arquitectura Betancur y Molina ha cerrado su ciclo de conferencias sobre profesiones y especialidades. En esta ocasión, la figura del aparejador a lo largo de la historia ha centrado la charla. La arquitectura técnica e ingeniería de la edificación en el siglo XX-XXI ha sido el tema que ha cerrado el ciclo de conferencias organizadas por la Fundación Cultural Canaria de Ingeniería y Arquitectura Betancur y Molina. En esta ocasión le tocaba el turno a los aparejadores. Hemos hecho todas las especialidades que forman parte del patronato de la Fundación y solo nos quedaban los aparejadores, arquitectos técnicos e ingenieros de edificación. Es decir, que con la conferencia de hoy terminamos el ciclo. Conocer cómo ha evolucionado esta profesión a lo largo de la historia ha sido uno de los puntos en los que se ha centrado la ponencia del profesor Gualquirio González. Es una de las profesiones más antiguas, 1080, 1200 ya se estaba hablando del aparejador, el que aparejaba la piedra, el que ordenaba la piedra, el que trataba la piedra, hacía los cortes en la piedra y demás. Y a partir de ahí, pues bueno, empiezan a surgir una serie de maestros de obra
que son esos aparejadores. Un acto que ha contado también con la presencia de uno de los miembros del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, Eduardo Pérez Tascani Gutiérrez de Salamanca, quien leerá su ponencia sobre este asunto después del verano. La semana ha dado para más, repasamos ya de manera más breve otros asuntos de la actividad parlamentaria. La Audiencia de Cuentas cumple 25 años. La institución pretende mantenerse como garante de prestigio en el control de las instituciones públicas y recuperar la confianza en la sociedad civil. Así lo ha repetido en su discurso su actual presidente, Rafael Díaz, junto a presidentes de los Tribunales de Cuentas europeo y español y al del Parlamento de Canarias. Díaz ha insistido en que es necesario dotar de mayor transparencia a las administraciones públicas. Alumnos del Instituto de Educación Secundaria Gran Canaria, ganadores de la edición de 2014 en Canarias del concurso Euroscola que organiza el Parlamento Europeo, han visitado el Parlamento de Canarias y recibido una distinción por el trabajo realizado. El concurso ha servido para acercar Europa a los jóvenes y fomentar el aprendizaje de las lenguas y las nuevas tecnologías. Esta semana se ha llevado a cabo un simulacro de incendio en la Cámara Autonómica con el objetivo de evaluar el funcionamiento del protocolo establecido para evacuar la sede parlamentaria en caso de que se produjera un riesgo real. Conocemos ya a nuestro invitado de esta semana. Nuestro invitado esta semana es Felipe Afonso El Haber, diputado del Grupo Parlamentario Popular. Está licenciado en Derecho y en la Cámara representa a la isla de Gran Canaria. Bueno, pues como acaban de ver, hoy nos acompaña Felipe Afonso El Haber, un hombre con una dilatada experiencia política. Señor El Haber, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días a todos. Esta semana se ha conocido el fallo del Tribunal Supremo sobre las prospecciones petrolíferas. 3 votos a favor, 2 en contra. ¿Qué valoración hace usted de esa resolución? Bueno, que una vez más el Gobierno de Canarias y los cabildos, especialmente los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, que son los que más han recurrido numerosos parte del proceso, ¿no? Ha recibido un varapalo tras otro, pues vuelve a tener otro varapalo. Al final seguimos pagando con dinero de los canarios estos juicios que son más procedimientos políticos que judiciales. No se debe judicializar las diferencias porque lo cierto es que al final todo lo que se ha presentado lo ha perdido el Gobierno de Canarias. Bueno, a pesar de esa resolución judicial, no parece que la guerra se vaya a terminar. Utilizo unas palabras que ha utilizado el presidente del Gobierno esta semana. Ha dicho el presidente, se ha perdido una batalla, no se ha perdido la guerra. Esto no ha hecho más que comenzar. El PP se ha quedado solo en la defensa de los sondeos. ¿Por qué ese empecinamiento en llevarlos a cabo? Yo creo que empecinados están los que creen que esto es una guerra. Lo que pasa con las guerras es que uno está en ella y no sabe por qué empezó, ¿no? Hubo un momento que todo el mundo estaba de acuerdo, el Partido Socialista con los ojos cerrados, según el actual vicepresidente de Gobierno, Coalición Canaria también estaba a favor, y de repente, pues bueno, cuando llega el Partido Popular se opone. Y por lo tanto son ellos los que han cambiado de posición y al final han entrado en una guerra que más bien parece una guerra partidista y personal, y se utiliza ese tipo de términos. Hemos visto como esta semana en Lanzarote un asesor del presidente del Cabildo dice que deben salir de las islas todos aquellos que estén en contra de una determinada posición. Escuchamos como se dice que una sola voz, pero si una sola voz es lo contrario a la democracia. La democracia es pluralidad. O sea, lo del Partido Popular no es que estemos solo en el mundo, es que en el mundo en cientos de millones de personas están a favor. En numerosos países del mundo se hace ese sondeo. En España se han hecho 260 sondeos en distintos puntos a ver si hay o no petróleo. ¿Qué es lo que se va a hacer? Hacer un sondeo a ver si hay petróleo y si ese petróleo que exista o gas puede ser comercializado. Estamos en ese proceso. No es que mañana se vaya a sacar petróleo. Luego, si existiera, había otro proceso largo de aproximadamente 10 años. O sea, estamos en esa fase inicial y aquí hay una guerra, en palabras del señor Rivero, que yo creo que debe cambiar esa forma, porque al final lo que se transmite a la sociedad es crispación, enfrentamiento y no... A mí mucha gente me dice, mira, con todo lo que se habla del petróleo, y todavía no escucho argumentos a favor o en contra, porque al final lo que se escucha es el ruido, la escandalera, ¿no? Se oye más la escandalera, pero se han dado argumentos a favor y en pero, contra. Pero al final la escandalera tapa. O sea, todos sabemos lo difícil que es la comunicación ante 2 millones de personas, que no que abre individualmente con cada uno, sino a través de los medios. Al final tú dices una cosa, pero inmediatamente después viene 4 ruidos. Y le pregunto, señor El Haber, ante ese enfrentamiento que usted reconoce que es evidente que están todos los medios de comunicación entre el Gobierno de España o entre el Partido Popular y el resto de formaciones políticas, ¿no hubiera sido más fácil oír a la gente? ¿Aceptar esa propuesta de referéndum y que los ciudadanos se pronunciaran? Porque da la sensación a veces que el Partido Popular tiene como cierto miedo a oír a todas esas personas. Y si están tan convencidos de que va a estar a favor, ¿por qué no se hace ese referéndum? En absoluto, mire. Lo que pasa es que en este momento se plantean en España varios referéndums. Porque a veces también hay que ser responsable. Cuando el Partido Socialista de aquí dice que quiere hacer un referéndum de un tema que no es competencia de la comunidad autónoma,
y en Cataluña dice lo contrario, que eso no es competencia, sino que tiene que ser todos los españoles, pues en Cataluña se le achaca eso al Partido Socialista y al final es un deterioro de aquellos que consideran que hay determinados temas que son competencia de todos los españoles, como esto, pues son competencias del Gobierno de la Nación y por tanto son competencias de todos los españoles, por lo tanto el propio Gobierno sabe que está planteando una consulta ilegal. Ilegal porque la competencia del Gobierno de la Nación y desde el punto de vista constitucional, las competencias del Gobierno de la Nación corresponde decidirlo al conjunto de los españoles. Pues vamos a no llamarlo referéndum, vamos a articular una manera en la que los ciudadanos se puedan pronunciar. ¿Estaría usted a favor de buscar esa fórmula de que los ciudadanos se puedan pronunciar y puedan decir qué opinan sobre este asunto? Hay procesos de exposición pública de los expedientes administrativos, o sea que está establecido cómo se escuchan las opiniones. Todos los expedientes, por ejemplo, ahora la declaración medioambiental ha tenido procesos de exposición pública. Y al final estamos en la teoría de que todo el mundo está en contra, y no es cierto. Mucha gente por eso, está a favor, digo que sería más fácil seguramente. Pero ¿por qué no sometemos, por ejemplo, a referendo que el presidente que ha perdido 2 elecciones termine siendo el presidente? Que podríamos someter entonces todo lo que a mí no me gusta lo someto a referendo. Yo creo que hay que ser coherente con esa cosa. O sea, aquellos que han perdido 2 veces las elecciones y son presidentes, pues no creo que estén para dar muchas lecciones sobre lo que es consultar y escuchar a los ciudadanos. Esta semana se ha inaugurado la central hidroeólica de Gorona del Viento, era el viernes, también en el sureste de Gran Canaria. Bueno, pues se organizan todos los años jornadas que apuestan claramente por las energías renovables. ¿Hay futuro en ese sector de las renovables? Absolutamente. Yo creo ¿Son compatibles lo que ustedes defienden el petróleo con las energías renovables, señor El Haber? Es que no existe un sistema de energía renovable que sea independiente. Todos los sistemas de energía renovable, porque el sol no lo hay las 24 horas del día, ni el viento, todos los sistemas de energía renovable tiene que ir acompañado de otros sistemas, incluso el hierro. El hierro ahora va a vivir los dos, porque uno solo por sí solo no puede ser independiente. Y no es creíble que pasado mañana tengamos tampoco un sistema de energía renovable que todos los coches se van a suministrar de ellos, que los aviones donde vienen los turistas se van a suministrar de ellos, no es creíble. Por lo tanto, es compatible. Lo que hay que ir a un mix que aumente la independencia de España energética. En España en este momento, en Canarias, de cada 100 euros que se produce, 7 se va al Golfo de Guinea para pagar el combustible que recibimos. 7 de cada 100, o sea, todo lo que trabajamos, pues bueno, de cada 100 días que trabajas, 7 es para pagar la energía que importamos. Por lo tanto, necesitamos una mayor independencia energética, porque hoy en día la independencia energética es una cuestión, primero, de seguridad económica, pero también de estrategia absoluta ante cualquier conflicto. Por otro lado, por Canarias, y que es lo que se somete, por Canarias pasa todos los días más de 10 petroleros por las aguas canarias. O sea, ahí es donde podría estar más el peligro. Por lo tanto, nosotros, 1, creemos que son compatibles y 2, que debe ser compatible. Lamentablemente, Canarias está a la cola en materia de energía renovable de España, pero eso ya otro debate. ¿Y no cree, llevándolo al tema político, que tanto enfrentamiento en este tema, por ejemplo, del que se ha hablado mucho en las últimas semanas con Coalición Canaria, con el Partido Socialista, los condena a ustedes a la oposición otros 4 años? Se lo digo porque estamos a menos de un año de las próximas elecciones autonómicas. En Canarias es prácticamente imposible obtener una mayoría absoluta en el Parlamento. ¿Y con quién van a pactar ustedes en las próximas elecciones para gobernar en Canarias? En primer lugar, ya veremos quién se presenta, los otros partidos, porque creo que en este momento los principales dirigentes del Partido Socialista y de Coalición Canaria están muy cuestionados por su base. Ya veremos quiénes son los candidatos y ya veremos a partir de ahí quiénes son los interlocutores, que es lo primero que hay que decidir cuando uno va a pactar con alguien. En segundo lugar, uno debe defender, y más en los momentos duros que está viendo el país, uno tiene que defender lo que cree que es bueno para la gente. Sea muchas veces cual sea el coste que tiene por ello, pero uno tiene que intentar. España era un barco que se hundía, es que estamos levantando y recuperando, y lo único que tiene que hacer es defender lo que cree que es conveniente para que ese barco que se recupere y la gente viva mejor y no pase los episodios que por desgracia está pasando, ¿no? Otro tema que ha dado mucho que hablar, señor El Haber, en las últimas semanas es la privatización de AENA, otro tema en el que parece que el Partido Popular en Canarias se queda solo. La pregunta es, ¿por qué privatizar un sector, AENA, por ejemplo, de un servicio que es vital para los ciudadanos cuando se vive en islas y dependen de los aeropuertos y que además genera beneficios todos los años? ¿Por qué privatizarlo? Bien, mira, en primer lugar, cuando dice que el Partido Popular se queda solo, es otro ejemplo, igual que el petróleo, que dependiendo de si estoy en el gobierno o la oposición, cambio el tema. Todo el mundo sabe que este expediente, que no es de privatización, sino de la venta de una parte de AENA, una parte minoritaria, porque la mayoría la sigue manteniendo el gobierno, la nación, el Estado. Lo inició Zapatero, se inició en esa época, y además pretendía vender el aeropuerto de Barajas, que el aeropuerto de Barajas es
es casi más importante para los canarios que cualquiera de nuestros aeropuertos, o igual de importante que cualquiera de nuestros aeropuertos. Pretendía la venta de ese aeropuerto ese y el de Prat. Nosotros no decimos eso, nosotros no apoyamos esa posición, nosotros decimos la venta minoritaria. O sea, minoritaria del 49%. Por debajo del 50%, y por tanto la mayoría la va a mantener siempre las administraciones públicas. Eso no es privatizar, eso es mantener la titularidad pública del servicio. En segundo lugar, es una posición ideológica, a veces de la posición ideológica todo lo que sea en gestión indirecta se rechaza por ideología. Yo no soy partidario ni de aceptarlo ni de rechazarlo por ideología, sino estudiándolo uno a uno. Y son multitud de aeropuertos del mundo, los más importantes aeropuertos del mundo, están gestionados ya no a través de una empresa pública con una minoría, sino incluso directamente por una empresa privada 100%. Por lo tanto, tampoco es nada raro, ¿no? Tampoco no es nada raro. Lo que se trata es de aumentar la eficiencia. No, al ciudadano lo que quiere es que le dé un buen servicio. Un servicio eficiente, que es lo que le permite mantener unos precios razonables, un servicio de calidad, y tres, que sea rentable para... ¿Usted cree que a partir de ahora el servicio va a ser mejor? Es que eso se trata, que el servicio se mejore, que los servicios primero sean más eficientes, tengan más calidad y sean más rentables. Lo que no puede ser es que AENA, hace 2 años, se recibió por parte del nuevo gobierno con una deuda de 15.000 millones. Esos son 2 billones. Claro, lo que pasa es que la situación de AENA en todo el país no tiene que ver con la situación de AENA en Canarias. 15.000 millones de euros son 2,5 billones de pesetas que debía una empresa pública, que se llamaba AENA. Pero en Canarias los beneficios son, en Canarias pierden dinero 2 aeropuertos de los 7 de los 8 que hay. Cuando se habla de beneficio del sector público, normalmente no se contabiliza las inversiones, no se contabiliza las amortizaciones, no se cuenta igual que cuando se cuenta cuando una empresa es privada, se cuenta y bueno, he ingresado tanto y he gastado tanto. Sí, pero las amortizaciones de todas esas inversiones que tiene que reflejar la contabilidad, porque un día tendrás que sustituirlo, eso no se cuenta. O sea, digamos que es una manera de contar distinta, ¿no? ¿Usted cree que se va a mejorar el servicio? Nos quedamos ahí. Esta semana hemos conocido... Todo lo creíamos nosotros y lo creía el Partido Socialista, que cuando estaba en el gobierno inició este proceso. Ahora está aquí, se trata de mantener... Yo creo que es un error que un gobierno autonómico esté continuamente enfrentándose al gobierno de la nación, porque las instituciones tienen que entenderse, como consideraría un error que un ayuntamiento esté enfrentándose siempre a un cabildo. Bueno, supongo que el enfrentamiento no será gratuito, sino que defiende lo que consiera que es más beneficioso para su territorio. Que casualmente es todo lo contrario de lo que pensaba el día antes de que el señor Rajoy fuera presidente. ¿Usted cree que tiene que ver más con una oposición visceral al Partido Popular y de derribo político que con...? Es una obviedad. Es una obviedad. Yo creo que Canarias está dentro de lo que el Partido Socialista considera sus comunidades y está enfrentada, al igual que Asturias y Andalucía, continuamente con todo lo que sale del gobierno de la nación. Hay una estrategia clara. O sea, todo lo que es nivel nacional, el Coalición Canaria está bajo la influencia del PSOE, y todo lo que es nivel regional... ¿Usted cree que haga lo que haga el Partido Popular, Coalición Canaria y el PSOE van a estar en contra? Bueno, yo no lo creo, es que basta leer los periódicos todos los días para ver que esa ha sido la estrategia. Y yo, repito, lo considero un error. Yo he gobernado alguna vez en el Ayuntamiento de Las Palmas y yo he pretendido siempre mantener unas relaciones cordiales en la medida de lo posible con estas instituciones y no partidistas. Ya llegarán las épocas de las elecciones para los debates partidistas. Un gobierno lo que tiene que hacer, un ayuntamiento, un cabildo, una comunidad autónoma, una nación, es intentar resolver los problemas de la gente. Nos quedan 2 minutos de entrevista, señor Javier. Esto se pasa volando. Hemos conocido en las últimas semanas nuevos datos sobre el empleo. Poco a poco parece que se van recuperando los puestos de trabajo. Esa recuperación es tímida aún, eso hay que decirlo. ¿Qué hay que hacer para generar más empleo, para que la situación, no sé si se estabilice, pero desde luego sea mejor que la que teníamos hace 4 años? En primer lugar, ya se ha cambiado la inercia. O sea, en el 2004 el gobierno de Zapatero recibió una inercia de creación de empleo y 4 años después ya era de destrucción y 8 años después es el balance. Las inercias no se cambian de un día para otro. En el 2012 recibe Rajoy una inercia de intensa destrucción de empleo y ya eso se ha cambiado, esa tendencia. O sea, en los primeros 5 meses del año en España se han firmado 500.000 contratos indefinidos, más de 500.000, o sea, más de 100.000 al mes. En los últimos 12 meses la Seguridad Social ha aumentado en 300.000 altas netas, o sea, 300.000 personas más trabajando que hace un año. Obviamente hemos pasado de la época de intentar salvar el barco, que el barco no se hunda, que es la época del ajuste, de quitar peso al barco para que no se hunda, a una situación de lo que hay que conseguir es que el barco vaya a mucha velocidad. Para eso se ha entrado en una fase nueva de reforma del gobierno, como por ejemplo en estos días la reforma fiscal, que permita que los ciudadanos y las empresas tengan más dinero en el bolsillo para que consuman más, para que gasten más, y, en fin, y para que ese consumo y esa alegría consiga generar empleo. Por lo tanto, hemos pasado a la época que había que... Pasa que hemos pasado de una época en la que dice que a todo el mundo se apriete el cinturón, que hay que hacer recortes, se hace un montón de recortes. Hay una rebaja impositiva ahora con una rebaja del IRPF, que algunos dicen que es electoralista, y por otro lado también cuando se despide a alguien, a la vez que entra
en vigor esa medida de rebaja de impuestos, al que se despide también tiene que pagar una parte de su indemnización al Estado. Eso parece un poco... Sí, pero es que lo que hasta ahora criticaban, que Rajoy había subido los impuestos en estos primeros 2 años, parece que lleva 20 años gobernando, ¿no? Los primeros 2 años, para intentar que el barco no se hundiera. Ahora que se trata de darle velocidad al barco, critica que se bajen los impuestos. O sea, hemos dicho que al principio... No tiene nada que ver con que estén las elecciones a un año vista. Pero bueno, es que el mandato duran 4 años. ¿A partir de qué día? No, se lo pregunto de verdad, porque al final es que, claro... Para las elecciones generales queda 1 año y medio. Para las elecciones generales de los 4. O sea, hay unas autonómicas anteriores. Hay una autonómica dentro de 12 meses. ¿A partir de qué día del mandato no hay que hacer nada para que no dijeran? No mi obligación es preguntárselo. Yo le pregunto. Todo el mundo sabe que forma parte, digamos, del discurso del Partido Popular y del programa del Partido Popular tener impuestos bajos. Y la izquierda siempre dice que, bueno, que eso trae como consecuencia políticas sociales peores. Bueno, forma parte de ese programa del Partido Popular y lo ha hecho siempre ahí donde ha gobernado. Durante los 2 primeros años la situación del país era de tan quiebra que obviamente lo primero era parar que la gente dejara de soltar, el país, la economía dejara de caerse por todos lados, ¿no? Eso ha sido esa posición. Ahora pasa a la recuperación económica. Y una última pregunta. Esta semana hemos conocido un dato, nada bueno, por lo menos que preocupa, y es que los trabajadores canarios son los peor pagados de toda España, con un salario medio, lo miro, 19.227 euros. 3.000 euros por debajo de la media del resto del país. ¿A qué se puede achacar eso? Y con la cesta de la compra más cara. Pues yo creo que es evidente que aquí las consecuencias de tener sueldo tan bajo es que somos de las regiones con más paro. Por lo tanto, esto es casi como la demanda y la oferta, ¿no? Entre más desequilibrada pues peor para trabajadores. Hubo una época que había casi pleno empleo, donde la gente se rifaba a muchos trabajadores. Ahora ha pasado a la otra época. Yo creo que aquí en Canarias no estamos haciendo los deberes, estamos en el no permanente a todo, el no permanente a cualquier actividad económica. Antes hablábamos del petróleo, el no permanentemente a la diversificación, las leyes del territorio. En fin, al final el resultado de eso es que hay más paro. Y cuando hay más paro, los trabajadores están en peores condiciones que en una situación de pleno empleo, donde los trabajadores, es la empresa que tiene que conseguir traerse a los trabajadores porque puede elegir. Entonces hay que ir, cuando está en esa situación de intensa creación de empleo, pues mejora las condiciones. Y cuando está en esta situación con más de 1/3 de parado en Canarias, pues las consecuencias, además de las sociales, culturales, de todo tipo, y estos días hemos visto en el Estadio de Gran Canaria las consecuencias de algunas de estas cosas, está que empeora las condiciones. Y por lo tanto lo que tenemos que estar es así a la creación económica, sí a la inversión y sí a la diversificación de nuestra economía. Bueno, pues vamos a quedar con ese mensaje. Le voy a pedir, señor El Javier, que se quede un instante con nosotros, porque todas las semanas sometemos a uno de los parlamentarios de la Cámara Autonómica a un test más personal para conocer su lado humano. Hoy se somete a ese test un miembro del Grupo Parlamentario Socialista. No me lo planteo ni depende de mí. El número de diputados se puede disminuir. Yo creo que se puede disminuir porque además así lo establece el Estatuto de Autonomía de Canarias, que establece un mínimo de 50 y un máximo de 70 diputados. Pero para que eso se produjera tendría que haber un consenso muy amplio. Y después tenemos el tema de la triple paridad. Y con respecto al sueldo, yo soy partidario efectivamente de aquellos diputados que compatibilizan la actividad como diputado con una actividad privada, les sea reducido el sueldo de forma sustancial. Por ejemplo, para esta entrevista tengo corbata, pero de ordinario, si no tengo plenos o comisiones, vengo sin corbata. Chapurreo inglés. Escuela pública y universidad, la Universidad de La Laguna, pública. Mi mujer. Pescado. Pues cuando lo necesito y cuando puedo, y tengo dinero para comprarla. A una isla desierta, a nadie. A una plataforma en medio del Pacífico, al señor Soria. No porque no quiera, es que no puedo, porque sufrí un infarto y no puedo ni montarme en una montaña rusa. Bueno, pues Manuel Fajardo, que no se tiraría en paracaídas, como acaban de oír, porque sufrió un infarto recientemente, desde luego que no sería la actividad recomendable. Usted es de Gran Canaria, sí. Le pregunto, miles de gran canarios estuvieron a punto de sufrir un infarto el pasado domingo, por lo que ocurrió en el Estadio de Gran Canaria. Antes usted hacía alusión, me gustaría que nos hiciera una valoración sobre qué pasó, rápido porque estamos casi fuera de tiempo, pero sí tener una opinión sobre si eso es producto de alguna desestructuración social que estamos viviendo y a la que los políticos no están viendo. Yo creo que es un tema que supera la política. Se habla del sistema educativo, también, se habla de la familia, también, pero yo creo que tiene que ver con toda la sociedad, incluidos los medios de comunicación. O sea, no estamos transmitiendo determinados valores del respeto, por ejemplo. A veces cuando alguien revienta una cosa y si es de otro partido casi le aplaudimos, al final se pierde determinados valores. Yo creo que estamos
ante la necesidad de una reflexión profunda de qué hacer para recuperar o para tener determinados valores que la sociedad necesita para convivir de manera racional y sensata. Porque el otro día, sobre todo, fue una profunda irracionalidad y una profunda insensatez, posiblemente agravado por temas de alcohol, de droga, etc. Pero hay que mirarlo y no hay que dejarlo pasar. A lo mejor hay que sacar, seguramente de las cosas malas hay que sacar una lectura positiva. Y no perderse en si tenía que estar una puerta abierta. Sí, todo eso está bien reflexionar para que no hubiera suceder, pero el fondo, lo del fondo, es mucho más grave que un partido de fútbol, por muy importante que fuera ese partido de fútbol, porque tiene que ver con la sociedad en la que va a vivir nuestros hijos durante toda su vida, ¿no? Pues supongo que entre todos, incluidos los medios de comunicación, no se podrá mirar hacia otro lado. El conjunto de la sociedad, tenemos que ver qué valores estamos transmitiendo a la gente joven. Y es importante que transmitamos, a veces son sencillos, ¿verdad? Son 4 o 5 sencillos. Sí, pero hay que trabajar en ello y hay que las verdades de la abuela, ¿no? Que muchas veces que parece que son valores sencillos, el respeto, la tolerancia, el saber comportarse en los sitios, que parece que a veces son imposibles. Los profesores lo vienen denunciando desde hace un montón de años, que 3 o 4 alumnos le destrozan las clases. Bueno, pues habrá que cambiarlo. No tenemos tiempo para más, señor El Haber. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este último Parlamento de la temporada y que tenga usted unas felices vacaciones, un feliz verano y lo volvemos a ver en septiembre. Feliz verano para vacaciones, aunque queda un poco todavía queda un poquito de actividad parlamentaria. Ustedes también decirles que este es el último programa Parlamento de la presente temporada, que volveremos con ustedes el próximo mes de septiembre, que tienen aún así una dirección de correo electrónico para ponerse en contacto con nosotros, ya lo saben, parlamento@tvcanaria.tv. Cualquier idea, cualquier sugerencia que nos quieran hacer llegar será, por supuesto, bien recibida. Lo dicho, gracias por su compañía, feliz domingo y les invitamos a que sigan en la programación de Televisión Canaria. Hasta septiembre, buenas tardes.